Estamos de vuelta en CIPSE Noticias más temprano y hoy es jueves de libros y ya sabe que no hay libros sin la mente brillante, Joaquín Filio. Joaquín, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, encantado de estar otra vez platicando con ustedes de libros en esta ocasión de un poemario importante, diría, y especial para la literatura latinoamericana. Bueno, platícame para empezar, ¿por qué es importante? Porque por lo que entiendo, el autor de este libro es todo un ícono en su ramo. Sí, bueno, se trata de Altazor, es el nombre del poemario, es un libro publicado en Santiago de Chile en 1931, con una edición importante también en España. El autor es Vicente Huidobro, uno de los, como mencionas, uno de los poetas icónicos de Sudamérica, de América Latina, quienes estuvieron también trabajando, uno de los pilares, digamos, de lo que fue la llamada vanguardia latinoamericana. Vicente Huidobro inaugura con este poemario una manera distinta de abordar el fenómeno poético y además con un matiz, una textura, digamos, o una actitud frente al acto de la escritura como muy radical y muy distinto a lo que se había hecho, sobre todo con el modernismo, por ejemplo, de Rubén Darío, o incluso años antes con los grandes poemas decimonónicos fundacionales, muchos con estos temas de la patria y bueno, como sabemos, ¿no? Todo lo que fue el siglo XIX para Latinoamérica. Vicente Huidobro fue un escritor, un poeta y narrador chileno, nacido a finales del siglo XIX, quien vivió gran parte de su vida, perdón, en España. Él se va a España y le tocan ciertos movimientos sociales que lo hacen, digamos, como quitarse una venda de los ojos de lo que era el fenómeno artístico, ¿no? Recordemos que en Europa, para la primera parte del siglo XX, sobre todo ahí por los años 20, 1921 aproximadamente, estaba pues efervescente de la vanguardia, ¿no? Estamos hablando de que es el contexto en el que se crea el surrealismo, liderado por André Breton, el futurismo por Marinetti, el cubismo posteriormente en la pintura que estaría también desarrollando Pablo Picasso. Es una época de experimentación totalmente en Europa y esto se contagia para muchos de los escritores latinoamericanos. Uno de ellos, por ejemplo, Jorge Luis Borges, que entra a una etapa a la que él le llama el ultraísmo, que es una vanguardia de la poesía. Y bueno, dentro de estos escritores que estuvieron empapándose de todo el nuevo pensamiento posguerra, además europeo, estuvo Vicente Huidobro. Huidobro llega a Chile y dice, bueno, yo vengo de leer esto, de aprender esto en Europa y quiero replicarlo aquí, ¿no? Y él crea una corriente que se llama el creacionismo. El creacionismo básicamente es hacer poesía sin el tema de la imitación, ¿no? Okay. No basarse en la imitación de la naturaleza o no basarse en el conocimiento empírico, sino basarse en un ejercicio puramente de lo imaginativo. Entonces lo que vamos a tener en Altazor, que es un poemario de aproximadamente 60 o 70 hojas, es un largo canto, un poema de largo aliento que está constantemente jugando con las imágenes, constantemente planteándose, por ejemplo, la idea de un dios poético, la imagen de una mitología inventada, y es como un gran juego el libro, ¿no? En ese sentido, es como una propuesta pues experimental para la época, pero también que se va a convertir a lo largo de los años en uno de esos libros que crean escuela, ¿no? Que crean nuevas corrientes. Bien, hablando de que él es el creador de una corriente nueva y también tomando un poco en cuenta lo que sucedió la semana pasada, que platicábamos acerca del amor con un toque divertido en los poemas, este tipo de poemas o la forma o cuáles son los temas de los que él escribe. Mira, sí, incluso hay una parte, son 3 cantos, el libro está dividido en 3 cantos, uno de estos cantos, el número 2, está dedicado al amor, digamos, el amor a la mujer, en este caso, porque aunque no especifica como a quién está dirigido este canto, pues es bastante evidente de lo que está hablando, ¿no? Es la historia, Altazor es un personaje inventado por Huidobro, que es una especie de hombre ave, algo así como el mito de, ¿quién era? Ícaro, ¿no? En la mitología griega. Y es la historia de este personaje que está teniendo una especie de descenso a muy alta velocidad en paracaídas, ¿no? Entonces, todo el poema está construido
digamos, los primeros cantos empiezan como siempre haciendo alusión al cielo, haciendo alusión al universo, ¿no? Como hay toda una atmósfera de palabras que giran en torno a la galaxia. Y luego vamos viendo cómo en el poema, incluso a nivel gráfico, empiezan a hacerse cada vez más pequeños los versos porque están representando un poco el cono de la caída del personaje, Claro. ¿no? De tal modo que al final del libro, los últimos, quienes hayan leído seguramente lo recordarán, el último canto es palabras que no tienen absolutamente nada de sentido. Digo, no lo van a poder apreciar aquí, pero son tal cual letras puestas aleatoriamente que hacen sonidos nada más. Ya ni siquiera están dando algún significado de las palabras, porque no hay palabras que se estén formando. Y bueno, lo que hace Huidobro a grandes rasgos es llevar la metáfora de la deconstrucción del lenguaje a su máxima expresión, ¿no? Que es la no expresión o el no sentido. Uno que se acerca a este libro, alguien que se acerca a este libro que quizá no está tan adentrado al tema de la vanguardia, es como la persona, sucede creo yo, como la persona que se acerca a un cuadro abstracto, por ejemplo un cuadro de Kandinsky, que uno lo ve y dice, no entiendo qué es lo que quiere decir el autor o la autora, pero cuando va encontrando un poco del contexto, cuando te vas como informando sobre las tendencias que había en ese momento, en el momento en el que el cuadro, por ejemplo, fue realizado o en el momento en el que el poema se escribió, vas entendiendo como muchísimo más del panorama, ¿no? Creo que al igual que los cuadros abstractos o cubistas o surrealistas incluso, no es tanto del qué quiso decir, sino del cómo me hace sentir, ¿no? ¿Cuál es mi experiencia directamente con la obra? Este poema tiene muchísimo de esa experiencia de acercamiento con el arte, tal vez. Bien, ahora quería yo preguntarte, ¿qué tan fácil de leer? Porque al final de cuentas, como tú lo comentas, y qué bueno que lo dices, es una descripción, ¿no? Posiblemente como del cielo hasta la tierra, ¿no? ¿Qué tan fácil es de leer para la gente que apenas está como metiendo un poquito en ese tema? Bueno, creo que no es un libro sencillo, definitivamente no lo es, pero cuando nos quitamos los lentes, vamos a decir, de lo convencional y queremos leer el libro como lo que es como una aglomeración de sonidos y de formas literarias, lo disfrutamos muchísimo más, ¿no? O sea, uno tiene que quitarse la idea de que va a leer un libro de poesía convencional y que se está adentrando más bien a una experiencia poética más que a un libro de poesía, ¿no? Si estamos con esta onda para leer el poemario de Huidobro, creo que lo podemos disfrutar perfectamente. Este es el más importante de la obra de Vicente Huidobro, sin embargo tiene otros libros que son también interesantes, que son también importantes, sobre todo para la tradición chilena. Sin embargo, este libro de Huidobro se inscribe a la historia, o sea, a la tradición, digamos, de otros grandes poemas latinoamericanos, poemas como Muerte sin fin, por ejemplo, de José Gorostiza, o Piedra de Sol, de Octavio Paz, que son estos poemarios, Canto a un Dios mineral, si no me equivoco, es el otro gran poemario, ¿no? Entonces, todos estos poemas que son de largo aliento y que están haciendo como metáfora de algo que puede ser un poco hermético o difícil de comprender, son importantes por el uso del lenguaje realmente, ¿no? O sea, que es como la riqueza que tiene a nivel de identidad, digamos, que ofrecer a la poesía latinoamericana. Bien, a ti, de Altazor, ¿qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta es el prólogo. El prólogo es interesante porque el prólogo no viene incluido en la primera edición, es un prólogo que se agrega posteriormente y se agrega en francés. Huidobro tenía la peculiaridad de que empieza a escribir sus primeros poemas, están escritos en francés, antes de adoptar, digamos, en su proceso creativo su lengua materna, que es el castellano. Entonces esto se escribe primero en francés y posteriormente es que se agrega al libro, al poemario como tal, y se traduce al español. Te voy a compartir un fragmento que es el prefacio, perdón, dije el prólogo, es el prefacio del libro. Dice: nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos de calor. Tenía yo un profundo mirar de túnel y de automóvil sentimental, lanzaba suspiros de acróbata.
Mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche. Amo la noche, sombrero de todos los días. La noche del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos de color bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde tomé mi paracaídas y dije, entre una estrella y dos golondrinas, he aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae. Y bueno, pues es como la puerta, digamos, a este poema que invita sobre todo, creo, a que nos replanteemos nuestra manera de leer también. Creo que eso es lo interesante. Es un libro que se publicó, te comentaba, en 1931, va ya para sus 100 años. Estamos ya hablando de 90 años de su publicación y me parece que eso es lo mejor. Es un libro que a 90 años de su publicación no ha envejecido nada, ¿no? O sea, es un libro que creo se va a mantener joven por muchísimos años más. Muy bien, pues Joaquín, como siempre, es un placer platicar contigo. Yo siempre digo que esta no es una sección, es una plática donde solo nos hace falta el café y nos sobra el mundo. Joaquín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí, hay que empezar a traer el café. Yo creo que sí. Definitivamente. Yo creo que Muchas sí. gracias. Vámonos a un corte comercial y ya regresamos. Esto es Ipse Noticias más temprano.